¿Tienes problemas? ¿Dificultades en tu vida? ¿Quieres encontrar la solución? Entonces, escucha el siguiente programa. Fórmulas para el éxito. Fórmulas para el éxito. Un programa donde encontrarás las herramientas necesarias para vivir una vida abundante. Herramientas basadas en la palabra de Dios. ¡Comenzamos! Amén. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Viento Recio Radio. A toda la linda gente que nos escucha a través del 101.3 de la FM para Murcia Capital, Murcia Ciudad, les damos la bienvenida. Esta tarde estamos a lunes 9 de marzo de este año 2026 en directo desde los estudios de Viento Recio para toda nuestra amada audiencia, mencionada ya en ese dial habitual de esta casa, de esta emisora cristiana, de este soplo de aire fresco en tu dial, como es el soplo de Viento Recio en el 101.3 FM para Murcia. También saludamos a nuestros amigos de YouTube, youtube.com/Viento Recio RTV, es nuestro canal en YouTube, al cual te animamos que te puedas suscribir y no olvides activar la campanita de notificaciones, youtube.com/Viento Recio RTV. Estamos presentes en Facebook, en Instagram como Viento Recio RTV y te invitamos también a que puedas visitar nuestra página web www.betsaidamap.com o betsaidamap.es es nuestra página web. Tenemos los dos dominios y te animamos a que puedas visitar, entrar, ojear la página para conocer un poquito más acerca de nosotros, de esta casa y de este ministerio. También te ofrecemos un número de WhatsApp. Si quieres ponerte en contacto con nosotros de una manera más personal, nos puedes enviar una nota de audio o un mensaje al 639-138-067. Un servidor, Juan Miguel, con todos vosotros en este programa, su programa Fórmulas para el Éxito. Y como siempre, del otro lado del cristal tenemos a nuestro compañero de milicia, nuestro hermano Sebas. Sebas, buenas tardes, que Dios te bendiga. Bien, pues en esta tarde, rápidamente vamos a orar primeramente, pero bueno, les voy a dar los versículos, les voy a entregar los versículos y el título de la enseñanza del tema de hoy, que se titula Reputación o Testimonio, y que tienen como versículos que sirven de inicio para iniciar la enseñanza de hoy, Isaías 14, del 12 al 14, y Daniel capítulo 4, versículo 30. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias, mi Señor, por permitirnos poder estar aquí una tarde más en este lugar, tener el privilegio, papá, de poder, Señor, compartir tu palabra a través de los medios que hace un momento hemos mencionado, Padre, para la edificación de todos aquellos que están en conexión con nosotros en esta tarde de lunes. Bendice pues tu palabra, que tu palabra corra, sea glorificada y que pueda cumplir a cabalidad con la intención, el propósito, Señor, con el cual pues tu palabra es enviada en la tarde de hoy. Ponemos delante de ti esta hora y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, pues Isaías 14, del 12 al 14, dice así. Esos son versículos que se suelen usar para mencionar a Luzbel, para mencionar a Satanás, pero que también se pueden usar para referirnos al rey de Babilonia, ¿de acuerdo? De hecho, el capítulo 14 del libro de Isaías se titula Escarnio contra el rey de Babilonia. Bueno, a modo de cultura bíblica, antes de leer esos versículos, a modo de cultura bíblica les tengo que decir que el imperio babilónico no es contemporáneo de Isaías. Es decir, cuando Isaías da esa palabra profética acerca del rey de Babilonia o del futuro rey de Babilonia, el imperio babilónico como tal no existía. Sí existía la ciudad de Babilonia, pero formaba parte, era como un distrito, como un municipio, ¿verdad? Un distrito, un área que estaba englobada dentro del imperio asirio.
¿De acuerdo? Entonces, llegó un momento cuando Babilonia decidió segregarse, separarse de Asiria, y entonces ahí pues podemos decir que da inicio al imperio babilónico, que más o menos tiene sus inicios en los años 680 y algo antes de Cristo. Y esta palabra profética que declara Isaías está fechada en el año 712 antes de Cristo, es decir, unos cuantos años antes. Por tanto, esa palabra está destinada a un rey que todavía no había nacido y a un imperio que todavía no existía, ¿de acuerdo? Y dice así la Escritura. Verso 12 de Isaías 14 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, y tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Qué tremendo. Como ya hemos dicho hace un momento, el título del capítulo 14 de Isaías es Escarnio contra el rey de Babilonia. La palabra escarnio habla de, y lo vamos a buscar porque quiero dar la definición correcta. La palabra escarnio habla de vergüenza pública, más o menos, ¿sí? Es avergonzar a una persona públicamente. Básicamente eso es lo que dice la palabra escarnio. De todas formas, vamos a buscar el significado correcto. Aquí está. Dice que el escarnio es una forma severa de menosprecio público destinado a avergonzar o a causar vergüenza a esa persona que está siendo menospreciada de una manera pública. Como decía, me equivoqué un poco en las fechas, pero el imperio babilónico tiene su apogeo, su inicio en el año 626 a.C. y su finalización en el 539 a.C., es decir, poco menos de 100 años. 100 años, 80, para ser exacto, 87 años son los años que vive el imperio babilónico su apogeo. Y lo curioso, he buscado también en los comentarios, he buscado información, y resulta que el rey de Babilonia al cual hace referencia Isaías es Nabucodonosor. Qué curioso. Y Nabucodonosor reinó entre el año 605 y el año 562, es decir, 38 y 5, unos 43 años fueron los años de reinado de Nabucodonosor, y dentro de ese reinado aparece, digamos, la conquista de Jerusalén, ¿de acuerdo? La conquista de Jerusalén está encuadrada en esas fechas, 605 a.C. al 562 a.C. En ese periodo, Nabucodonosor conquista Jerusalén y el imperio babilónico, está en su apogeo. Ahora bien, Isaías da una palabra profética de un rey que todavía no había nacido, identificado como Nabucodonosor, y un imperio que todavía no había nacido aún. Era solamente, digamos, un distrito o una ciudad dentro del imperio asirio. Ahora sí vamos a leer acerca de Nabucodonosor en Daniel 4:30, versión NTV. Dice así la Escritura: y mientras contemplaba la ciudad, Nabucodonosor dijo, miren, qué curioso. Si él dice miren, entendemos que se está dirigiendo no sé, sabemos si una multitud, pero sí como mínimo a un número plural de personas, ¿sí? A un grupo de personas, porque está hablando al plural y él está dirigiéndose a esas personas, que no sabemos quiénes son, pero él les está diciendo miren, es decir, contemplen, observen, vean. ¿Miren qué? Pues miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Bien, basándonos o fundamentándonos en esas dos escrituras que hemos leído,
Isaías 14, del 12 al 14 y Daniel 4:30, planteamos la primera pregunta de la tarde. ¿Cómo se llama el Dios con D minúscula? Ojo, con D minúscula. ¿Cómo se llama el Dios de aquel que únicamente está preocupado de sí mismo? Ojo, no por sí mismo. Cuando una persona está preocupado por sí misma es porque igual le han dado un diagnóstico, ¿verdad?, de salud, le han diagnosticado algún tipo de enfermedad o tiene algún tipo de problema en otra área, problemas laborales, problemas familiares, problemas personales, y está preocupado por sí mismo. Pero cuando una persona está preocupado de sí misma, estamos hablando de una persona pues que se está mirando bastante el ombligo, bastante egocéntrica. Entonces, la pregunta, la repito, ¿cómo se llama el Dios de aquel que solamente está centrado o enfocado en sí mismo, o pensando o preocupado de sí mismo? Pues la respuesta es la siguiente: el Dios, siempre con D minúscula, el Dios imagen, el Dios apariencia, el Dios yo y el Dios ego. Y aquí quiero leer algunos versículos escogidos para dar más fundamento a esta afirmación que acabamos de compartir y que nos van a servir también para desarrollar el resto de la enseñanza de esta tarde. Romanos capítulo 12, versículo 13. He escogido tres versiones de Romanos 12, 3. He escogido tres versiones de este versículo porque me parecen estupendas y apropiadas para destacar una frase o un consejo o una advertencia que el apóstol Pablo da a los romanos y que vienen como anillo al dedo para el tema de esta tarde. Dice así el apóstol Pablo, en virtud, versión BLP, la primera versión que vamos a leer, en virtud del don que me ha sido otorgado, me dirijo a todos y a cada uno de vosotros, esto es para cada uno de nosotros, para que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. La palabra está hablando de que tenemos que ser personas equilibradas. Versión palabra de Dios para todos. Estamos en Romanos 12:3. Dice, por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Podemos preguntarnos, bueno, podemos conectar este versículo con el personaje de Nabucodonosor y podemos preguntar, ¿se le subieron los humos a la cabeza a Nabucodonosor? La respuesta es afirmativa, sí. ¿Se creía mejor Nabucodonosor que los demás? La respuesta sigue siendo afirmativa, sí. Ahora, sigo leyendo. Dice, más bien usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismos. ¿Cuál era la opinión que tenía de sí mismo Nabucodonosor? Pues pensaba de sí mismo de una manera bastante exagerada, conforme a la porción de fe que Dios les ha dado a cada uno. Y la versión NTV dice así, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. ¿Se creía Nabucodonosor mejor de lo que realmente era? Absolutamente. Sino sean realistas. Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Vamos a sumar Filipenses capítulo 2, versículo 3, versión NTV. Dice así, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Fijaos, ¿os acordáis de Daniel 4:30 que hemos leído, donde Nabucodonosor dice, miren, observen, contemplen esta hermosa ciudad? ¿Qué estaba tratando de hacer Nabucodonosor a esas personas a quien él se estaba dirigiendo, diciéndoles, miren, contemplen lo que yo he hecho, lo que yo he edificado para desplegar mi esplendorosa, ¿verdad?, majestad? Pues estaba intentando impresionar a la gente. Ahora, Pablo sigue diciendo, sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿Consideraba a los demás Nabucodonosor como mejores que él? De ninguna manera. Y la versión BLP de Filipenses 2:3 dice así, no hagáis nada por egoísmo
o vanagloria. Fíjate, todo lo contrario de lo que hizo Nabucodonosor. Toda la motivación y todo lo que empujó, motivó, llevó a Nabucodonosor a edificar, no. Eso es otra cosa. Él dice, esa gran ciudad que yo edifiqué. No, Babilonia ya existía, lo hemos mencionado. Babilonia como ciudad ya existía antes de que fuese la capital del imperio babilónico. Lo hemos dicho, era un distrito, una ciudad que estaba englobada dentro del imperio asirio, hasta que decidió segregarse, separarse, ¿sí? Y formar y crear su propio imperio. Entonces, Babilonia ya era antes de que Nabucodonosor fuese, antes de que Nabucodonosor haya nacido. Pero fijaos, en Daniel 4:30 él dice, mirad esta gran ciudad, miren esta ciudad hermosa que yo edifiqué. Entonces se apropia a sí mismo la autoría de haber levantado y creado esa ciudad desde la nada. No, ahora tal vez le hizo ciertas mejoras. Tal vez Babilonia experimentó un mayor desarrollo económico, comercial, político. Sí, tal vez, pero de ahí a decir que él había edificado, no, Babilonia ya existía. Por tanto, él digamos, en esa sobreestima que él tenía de su persona, creyéndose mejor que los demás, teniendo los humos muy subiditos, pues digamos que se creía que él había sido el fundador de esa ciudad, cuando esa ciudad ya era antes de que Nabucodonosor hubiese nacido. Ahora dice así, no hagáis nada por egoísmo o vanagloria. Esa era la motivación de Nabucodonosor, el egoísmo y la vanagloria. Al contrario, sean humildes y considerar que los demás son mejores que vosotros. Eso no era ninguna realidad en la vida de Nabucodonosor. Ahora, amados, ¿cómo os quedáis si yo os digo y os afirmo que la mayoría de nuestras luchas y de nuestros esfuerzos están centrados, están enfocados en intentar proteger, cuidar, salvaguardar, preservar de una manera impecable, de una manera inmaculada, nuestra imagen o nuestra reputación? ¿En qué se desgastaba Nabucodonosor? ¿En qué se esforzaba Nabucodonosor cuando él dice, miren esta ciudad que yo edifiqué con mi poder para que sea mi residencia y para poder desplegar mi esplendorosa majestad? ¿Qué estaba esforzándose? ¿En qué se esforzaba Nabucodonosor? En aparentar, en proyectar una apariencia, una imagen de sí mismo. ¡Qué tremendo! Entonces él se estaba desgastando en proyectar hacia afuera una imagen de su persona. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 17 y 18, en la versión lenguaje actual, el apóstol Pablo dice así. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, ¿de qué se sentía orgulloso Nabucodonosor? De que él había edificado esa ciudad para desplegar su esplendorosa majestad. Fijaos, dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos, cuando Nabucodonosor le dice a esa audiencia que tenía ahí, y él les dice, miren lo que yo edifiqué con mi poder para mi majestad esplendorosa, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando estaba buscando los aplausos de esa audiencia. Y fíjate lo que dice Pablo. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma. Nabucodonosor solamente se dedicaba a hablar bien de sí mismo. Dice no, sino aquella de quien el Señor habla bien. Aleluya. Y tenemos también segundo libro de Samuel, versos 6, 20 al 22, versión BLP. Mira lo que le pasa al rey David. Dice así, cuando David volvió a casa para bendecir a su familia, Mical, que era su esposa, hija de Saúl, salió a recibirlo y le dijo, vaya, cómo se ha cubierto de gloria hoy el rey de Israel, desnudándose a las vistas de las esclavas de sus servidores, como lo haría cualquier
don nadie. ¿Qué estaba haciendo Mical? Estaba despreciando a David porque David danzó delante del arca, ¿verdad? Y al parecer lo hizo desnudo. Pero David le contestó: he bailado delante del Señor, que me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, eligiéndome jefe de su pueblo Israel. Y estoy dispuesto a humillarme aún más, aunque esas esclavas a las que tú te has referido, ellas sí, en cuanto a estas esclavas a las que tú te has referido, ellas sí me apreciarán. Esto quiere decir que ellas comprenderán por qué lo hago y ellas me honrarán. ¿Qué pasó en la vida de Pablo, o en el ejemplo de Pablo y en el ejemplo de David? Que ellos para nada estaban pendientes de su imagen y de su reputación. El versículo que hace referencia, los versículos que hacen referencia a David son más explícitos. Luego veremos también cómo el apóstol Pablo para nada estaba preocupado por su vida y por su reputación y por su imagen. Entonces, ¿dónde quedó la imagen y la reputación de estos dos hombres de Dios? Pues vemos que prácticamente ninguno de los dos estaban preocupados por esa reputación. Y la realidad actual es que muchos de nosotros estamos demasiado preocupados por tres cosas. La primera, por cómo nos ven los demás. La segunda, por lo que piensan de nosotros los demás. Y la tercera, por el qué dirán. Lo repito, por cómo nos ven, por lo que piensan de ti y por lo que dicen de ti. Y en demasiadas ocasiones, amados, nuestra motivación y esfuerzo, como ya decía hace unos minutos, se emplean en mantener y salvaguardar nuestra imagen. Y eso termina produciendo mucho desgaste y mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay nada más estresante que intentar proyectar ser mejor que los demás. No hay nada más estresante que intentar proyectar ser superior, mejor que los demás, e intentar proyectar ser perfecto. Ahora, aquí hay algo que hay que rascar un poquito, porque la Biblia dice que tú y yo somos seres imperfectos. Y la pregunta es, ¿cómo Nabucodonosor, desde su imperfección, pretendía reflejar perfección? ¿Cómo nosotros, seres humanos imperfectos, desde la más imperfecta imperfección, perdón por la redundancia, podemos pretender reflejar o proyectar perfección? Que alguien me lo explique. Eso es una batalla perdida desde el principio y que nos puede llevar a la frustración. La pregunta clave en la tarde de hoy, la pregunta clave y a destacar es la siguiente en la tarde de hoy, porque vamos a irnos a nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿andaba Jesús preocupado por su reputación? ¿Andaba Jesús preocupado por su imagen? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura, porque quiero destacar algunos ejemplos. Primero, Jesús entró en casa de un publicano llamado Zaqueo. Zaqueo era un personaje que se dedicaba a cobrar sobre impuestos. Digamos, Zaqueo con Z, saqueaba con S a los de su pueblo. Y los publicanos, los cobradores de impuestos que trabajaban para los romanos, pues eran considerados en aquel tiempo como traidores de su pueblo, traidores de la patria. Por tanto, Zaqueo no tenía buena imagen, no tenía buena reputación delante de su pueblo. Y la Escritura nos dice en Lucas 19, vamos a leerlo en la versión BLP, la Escritura nos dice en Lucas 19 algo interesante. Recuerden que estamos dando respuesta a la pregunta siguiente: ¿andaba Jesús preocupado por su reputación? Pues vamos a ver, primer ejemplo, Jesús y Zaqueo. Lucas 19, 5 al 7, dice así: al llegar Jesús a la ciudad de Jericó, dice que llegó a aquel lugar y miró hacia arriba. Zaqueo se subió, era un hombre de baja estatura, se subió a un sicomoro para poder ver entrar a Jesús a esa ciudad.
Jesús miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque es preciso que hoy me hospede en tu casa. Zaqueo bajó a toda prisa y lleno de alegría recibió en su casa a Jesús. Y ahora mira lo que sucede, verso 7, el que quiero destacar. Al ver esto, o sea, que todo lo que sucedió entre Jesús y Zaqueo se sucedió de una manera pública, delante de la gente y a viva voz. La gente escuchó y la gente vio. Y la gente dijo así: al ver esto, todos se pusieron a murmurar diciendo: este se aloja en casa de un hombre de mala reputación. Hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hemos dicho hace unos minutos, Zaqueo era un hombre de mala reputación por el oficio al que se dedicaba, ¿verdad? Era cobrador de impuestos, considerado traidor por su pueblo. Y qué curioso que Jesús decidió, cuando llegó a aquella ciudad, decidió hospedarse, visitar, entrar en casa de un hombre de mala reputación llamado Zaqueo. Y todo eso ocurrió públicamente. Entonces vemos un primer ejemplo que ya nos da una respuesta. Jesús para nada estaba preocupado por su reputación. Lo repito, hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús entró a una casa de una persona de mala reputación. Por tanto, ¿cómo quedó la reputación de Jesús delante de la gente de Jericó? Pues también como un hombre de mala reputación. Otro ejemplo, Jesús tuvo trato con una mujer samaritana. Juan 4, verso 9. Dice así la Escritura. Juan 4, verso 9. Dice: la mujer samaritana le contestó a la petición de Jesús, le dijo: dame de beber. ¿Cómo? ¿No eres tú judío y te atreves a pedirme de beber a mí, que soy samaritana? Y entrecomillado, entre paréntesis, persona dice: es que los judíos y los samaritanos no se trataban. No había relación entre los judíos y los samaritanos, porque los judíos consideraban a los samaritanos como una raza híbrida, una raza que era una raza impura, producto de casamientos entre mujeres judías y gente de pueblos paganos. Por tanto, una mezcla que no era bien vista por el pueblo judío. Y entonces eran considerados básicamente como bastardos, una nación bastarda, impura e ilegítima. Por eso no había trato entre ellos. El hecho de que Jesús tuviera trato con esa mujer nos da también a entender que él no estaba para nada preocupado por su reputación, por el hecho de que rompió con esa barrera que, pues aunque era una ley no escrita de que no había trato entre ellos, él rompió esa barrera, rompió ese límite, fue más allá y tuvo una charla y una conversación con una mujer samaritana, sin importarle poco su imagen o su reputación. Tercer ejemplo, Lucas capítulo 7. ¿Qué pasa en Lucas 7? Pues en Lucas 7 Jesús recibe la invitación de un tal Simón, que era fariseo, lo invita a cenar a su casa. Y aquí ocurre algo muy tremendo. Lucas 7, del 36 al 39. Dice así: un fariseo invitó a Jesús a comer. Fue pues Jesús a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Vivía en aquella ciudad una mujer de mala reputación. Denominador común entre Zaqueo y esta mujer, la mala reputación. Que al enterarse de que Jesús estaba en casa del fariseo, tomó un frasco de alabastro lleno de perfume y fue a ponerse detrás de Jesús junto a sus pies. La mujer rompió a llorar y con sus lágrimas bañaba los pies de Jesús y los secaba con sus propios cabellos. Los besaba también y finalmente derramó sobre ellos el perfume. Al verlo, el fariseo que había invitado a Jesús se dijo para sí mismo: si este fuera profeta, sabría quién es y qué reputación tan mala tiene la mujer que está tocándolo. O sea, qué tremendo. Vemos cómo Jesús no tuvo reparos en entrar en casa de un hombre publicano de mala reputación y lo hizo frente a una multitud. Vemos cómo Jesús no tuvo ningún problema
en romper con los tabúes, con las líneas rojas, supuestamente de que los judíos no tenían trato con los samaritanos, y lo hizo a plena luz del día, exponiéndose, trayendo trato y una conversación con una mujer samaritana. Y vemos en tercer lugar cómo Jesús, invitado a casa de Simón el fariseo, se acerca a ese lugar, una ramera, una prostituta, una mujer de mala reputación, y no solamente entra a esa casa y derrama ese perfume, sino que también consintió que esa mujer lo pudiese tocar, rompiendo también una línea roja. Entonces, estos ejemplos y aún otros muchísimos más, como que Jesús se acercaba a los marginados, Jesús se acercaba a los leprosos, que eran los marginados, los desechados de la sociedad, e incluso los tocaba, les imponían las manos, pues nos dan la respuesta a la pregunta siguiente. La repito, ¿andaba Jesús preocupado por su reputación? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor sabía a lo que había venido y centró todos sus esfuerzos en cumplir con su destino, en cumplir con su asignación y no en cuidar su reputación. ¿Cuántas veces intentaron manchar, dañar la imagen del Señor intencionadamente, creyendo así que dañando o manchando su reputación iban también a dañar la persona? Es decir, dañando la reputación, insultándolo, levantando falso testimonio, pues iban a también pues, a dañar el corazón y provocar pues, un estado de debilidad en Jesús. Es decir, dañando su reputación, pensaban que iban a dañar su persona. Por ejemplo, Mateo 12:24. Qué tremendo. Mateo 12:24. ¿Qué pasa con Jesús y los fariseos aquí? Mira lo que sucede. Dice así la Escritura. Mateo 12:24. Vamos a leer en versión BLP. Dice así: pero los fariseos al oírlo replicaron. Porque aquí sucede algo. Dice así: llevaron entonces, voy a leer el verso 22, ante Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús lo sanó de manera que el mudo comenzó a hablar y ver. Y todos los que presenciaron esto decían asombrados: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo replicaron: si éste expulsa a los demonios es porque Belcebú, el propio jefe de los demonios, le da el poder para expulsarlos. Primer ataque a la reputación del Señor, intentando dañar su persona, acusarlo de que echaba fuera a los demonios por el mismo poder del príncipe de los demonios. Juan 8:41. Y luego Juan 8:48. A ver qué pasa aquí. A ver qué pasa en Juan 8:41. Juan 8:41. Mire lo que dice la Escritura. Dice así. Aquí está. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ellos le contestaron: nosotros no somos hijos ilegítimos. En otras versiones dice hijos de fornicación. Nuestro padre es únicamente Dios. Qué tremendo. Dos acusaciones. Primero, que usaba el poder de Belcebú para echar fuera a los demonios. Segundo, que era un hijo de fornicación. Tercero, vamos al 48, a Juan 8:48. Y los judíos le contestaron: con razón decimos nosotros que eres samaritano. Es decir, cuestionaron su raza. Y que tienes un demonio dentro. Qué tremendo. O sea, que echaba a los demonios por el poder de Belcebú, que era hijo de fornicación, de adulterio o ilegítimo, que era samaritano y que estaba endemoniado. Te pregunto, amado, si alguien viene frente a ti, o un grupo de personas viene frente a ti y te pega tal rajada, como se suele decir, acerca de tu reputación, por supuesto, diciendo mentiras, la palabra de Dios dice: bienaventurados sois todos vosotros cuando digan toda clase de mal en contra de vosotros, siendo mentira, ¿vale? Ahora, ponte en el lugar de Jesús, frente a un grupo de personas que le acusa de ser hijo ilegítimo, de estar poseído por un demonio, de ser samaritano y de usar el poder de Belcebú para liberar a la gente de los demonios.
sea, semejante rajada en contra de la reputación y de la imagen del Señor. ¿Cómo reaccionó Jesús? Pues escucha, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Esa sería la pregunta. ¿Cómo reaccionarías tú frente a semejante descrédito público, siendo falso, eh? Amado, quiero decirte algo y me escucha atentamente. Tú no tienes una imagen que cuidar, tú no tienes una reputación que salvaguardar, no. Tú tienes un testimonio que dar. Juan 15, 27, la Escritura dice así. Jesús está hablando, diciendo que Él dio testimonio del Padre y que nosotros también nos tocaría dar testimonio de Él. Aquí está, lo vamos a leer porque lo quiero leer correctamente. Está en la primera parte del versículo donde dice, y vosotros, fijaos, dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, ¿cuál es nuestro cometido o destino o nuestra asignación? Dar testimonio de Jesús, de aquel que vino a salvar a la humanidad. Hechos 20:24, versión BLP. Dice así el apóstol Pablo. Por lo que a mi vida respecta, en nada la aprecio. Te pregunto, si Pablo había despreciado totalmente su vida, podemos decir totalmente que dentro de su vida incluía su imagen y su reputación. Si no apreciaba su vida, pues tampoco apreciaba ni su imagen ni su reputación, es de cajón. Solo aspiro a terminar mi carrera, es decir, solo aspiro a cumplir con mi asignación, a cumplir con mi destino y a culminar la tarea que me encomendó Jesús, que es proclamar la buena noticia de que Dios nos ha dispensado su favor. Amados, ¿en qué estaba centrado Pablo? ¿En qué estaba enfocado el apóstol Pablo? En cumplir su destino, que era testificar de que Dios nos había dispensado su favor. Aleluya. Volviendo a Jesús, ¿cuántas veces fue acusado de tener demonios? De usar poderes diabólicos, lo hemos leído. Y no poder del Espíritu Santo. De ser hijo de fornicación. Y todavía hoy, en este año 2026, ¿cuántas falsedades se dicen y se insinúan acerca del Santo de Israel? ¿Cuántas falsedades y mentiras? Que si se casó con María Magdalena, que si tuvo hijos, que si han encontrado su cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Todavía hoy el hombre sigue intentando dañar la imagen del Señor. Todavía hoy el hombre sigue intentando ensuciar, alterar la figura de Jesús. Y lo tremendo es que Jesús sigue amando a este mundo. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? Lo que nos pasa es que nos revienta, perdón por la expresión, nos revienta que toquen nuestra imagen, nuestro ego, nuestro altar de yo. Cuidado con mi imagen, cuidado con mi reputación. Os recuerdo algo, cuando Pablo declara que todo lo tuvo por basura, en Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante, él está mencionando todo aquello a lo que él debía su reputación. ¿Os acordáis que él dice que era hebreo de hebreos? O sea, vamos a leerlo para que... Vamos a leerlo. Filipenses 3:4. Dice así. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fijaos, yo más. Entonces, sí, aunque tú crees que tienes una buena reputación y confiar en ti mismo y creerte superior a los demás y mejor que los demás, yo más. Dice, fui circuncidado el 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, por el lado humano, por el lado natural, escucha, tengo una reputación mejor que la de todos vosotros. Soy irreprensible. Mi imagen es intachable. Mi reputación es intachable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, él creía que con eso se veía mejor y para su ganancia, para su beneficio, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta?
Cuando Pablo dice que todo lo tiene por basura, ahí incluye su imagen, su reputación, de la cual en la carne tenía mucho de la que vanagloriarse, pero la tuvo por basura. Se viene conectado con Hechos 24, cuando él dice que en cuanto a su vida, para nada la aprecia. Dice, en cuanto a mi vida respecta, en nada la aprecio. Y en Filipenses 3, 4 en adelante, totalmente queda confirmada esta afirmación. Entonces, mientras nosotros nos desgastamos cuidando nuestra imagen, amados, mientras nos preocupamos por nuestra imagen, voy a plantear una pregunta. ¿Cómo está la imagen de Cristo en nuestra vida? Wow. Mira lo que dice Gálatas, porque vamos a ver cómo estaba la imagen de Cristo en la vida de Pablo. Que esto viene confirmando también lo que hemos leído en Filipenses 3, del 4 al 8, donde dice que todo lo tuvo por basura, viene confirmando lo que dice en Hechos 20, 24 con respecto a su vida, que para nada la tiene a precio, y aquí la Escritura dice en Gálatas 2.20, un versículo muy famoso, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, mi vida con respecto a ella para nada la aprecio, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Quiero decirte algo, amado. Aquel que ha crecido y ha madurado está por encima de todo eso. Y en cuanto a su yo, vive como si estuviera muerto a la carne. Entonces, en cierta manera, tiene mucho sentido decir, si ya no vives tú, ya no hay imagen, ni hay reputación que cuidar, sino solamente estar preocupado por dar testimonio de aquel que vive en nosotros. Y te voy a dejar con esto último. ¿Cómo sabemos si hemos madurado? Escucha la respuesta. Pues hemos madurado cuando frente a cualquier comentario despreciativo como Jesús, que lo acusaron públicamente de todas esas acusaciones que hemos leído hace unos minutos, cuando frente a cualquier comentario despreciativo, negativo, despectivo hacia nuestra persona, escogemos bendecir antes que maldecir. Aleluya. Mira lo que dice Mateo 5:44. Mateo 5:44. Mateo 5:44. ¿Estamos llegando? Dice así la Escritura. Presten atención. Dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. Recuerden que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué tremendo! O sea, esa reacción de bendecir a los que nos maldicen, de hacer bien a los que nos aborrecen e incluso amar a nuestros enemigos y orar por ellos, esta reacción es una indudable señal de que por encima de nuestra imagen y de nuestra reputación, lo que realmente nos importa es mantener en alto el buen nombre del Señor. ¿Por qué? Imagina por un momento que a esas acusaciones falsas, a esas palabras despreciativas, si alguien viene a insultarte, alguien viene a levantar públicamente falso testimonio en contra de ti y tú reacciones de una manera violenta, por ejemplo, tirándote a su cuello de una manera violenta y empiezas a liarte, digamos, a palos con él, a pegarte con él, ¿dónde queda la imagen del Evangelio? La mayoría de la gente dirá, pues este no era cristiano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, amados, bendice y no maldice cuando vengan a despreciar tu imagen o tu reputación. Si todavía escoges tirarte a la yugular de esa persona, eso estás demostrando que todavía no has muerto a tu carne y tu yo sigue vivito y coleando. Y último versículo de la tarde. Apocalipsis 12:11 dice así, versión NTV. Ellos lo han vencido, está hablando del enemigo, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron.
Y no amaron tanto, fíjate, igual que Pablo, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Entonces aprovecho estos últimos minutos para decirte que el importante para Nabu era Nabucodonosor, era sí mismo, antes de que tuviese ese trato tremendo de parte de Dios. Luego ya pasó ser Dios lo importante en su vida. Quiero decirte algo, lo importante no es quién está siendo usado, sino quién lo usa. Y Pablo entendió eso perfectamente. La palabra de esta tarde te dice que salgas de ti, que vayas a Él y lo pongas a Él en el centro de tu vida, que tu vida sea cristocéntrica. Saca tu yo y tu ego del centro de tu vida y mete a Cristo en ese centro. Sal de ese círculo pernicioso del yo y testifica de Él. Abandona tu realidad egocéntrica y busca la realidad de Dios para tu vida. Y acabo con esto. Si cumples a cabalidad con tu destino, dando testimonio de aquel que te salvó, entonces sí que alcanzarás una buena reputación delante de Dios y delante de los hombres. Aleluya. Hasta aquí ha dado de sí la enseñanza de esta tarde titulada en forma de pregunta, reputación o testimonio. Esperamos y deseamos que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les recuerdo que tenemos nuevamente una cita, Dios mediante, el próximo miércoles. Ya estaremos a día 11 de marzo para un nuevo programa de Fórmulas para el Éxito. Hasta entonces les dejamos con el resto de la programación de Viento Recio. Chao, un abrazo.